¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un placer inmenso saludarles. Este 1-1 es completamente distinto, diferente, porque hoy la manera particular que tiene un ser humano que se convirtió en leyenda, no cualquiera lo consigue. Él es Daniel Aceves Villagrán. Tengo la oportunidad de que en 1984 en Los Ángeles, California, fueron unos Juegos Olímpicos, en principio particularmente atractivos por todo lo que representaba, la cercanía de nuestra patria con la nación de las barras y las estrellas, la comunidad mexicana, hispana, ahí en esta tierra de Estados Unidos, y donde este hombre que hoy tengo el privilegio, el honor de contar, y además me privilegia con su amistad, Daniel Aceves Villagrán. Yo le digo mi hermano porque tenemos una historia en común, me parece, por la lucha, por preservar, por valores, por muchas cosas, Daniel. Pero además, te lo he dicho, de 1984 para acá, eres leyenda. Muchas gracias. ¿Está bien o no te queda? No, yo te lo agradezco mucho. Creo que lo importante de nuestra fraternidad es el amor que le tenemos ambos al tema del deporte, a la cultura física y fundamentalmente al movimiento olímpico y paralímpico. Pero es cierto que, perdóname, pero es cierto que ese momento cambió tu vida. Totalmente, totalmente. Creo que un medallista olímpico vive y muere diferente. Vive y muere diferente. Me gusta esa frase. Sí, no, y sobre todo porque al fin y al cabo te da un estatus social irreversible reconocido a nivel internacional. Un medallista olímpico en cualquier parte del planeta, el ser olímpico, pues te hace parte de una élite en el planeta. Hoy en día se calcula que hay 110,000 olímpicos en todo el planeta, 110,000 de 8,000 millones de habitantes que habitamos el planeta Tierra. Entonces, Pedro Eric, creo que es un gran privilegio el que México tenga alrededor de 2,300 olímpicos y gran parte de ellos son mexiquenses. Ese rato revisaba las cifras y es muy interesante. 16 medallistas olímpicos son mexiquenses, 12 medallistas paralímpicos y, por supuesto, dentro de esa historia, la primera mujer medallista olímpica es mexiquense, Pilar Roldán. Pilar Roldán. Oye, ¿y a ti te significó algo el dedicarte a Pilar? Porque les quiero decir que hay un tema en particular. Hoy no tratamos esta charla, esta entrevista, es 1-1. Es aquí él y yo con ustedes. Y esto es importante y gratificante, porque poca gente, a pesar de que lo he dicho, sabe que fuiste luchador profesional. Efectivamente, Pedro Eric, y mucho de esto lo hemos platicado en alguna ocasión. Surge de que mi papá fue luchador profesional. Diles, sí, pues sobre todo Bobby Bonales, él participó en la década de los años 30, 40, 50 y 60 del siglo pasado. Y fue un antagonista permanente con El Santo, con Blue Demon, con Enrique Llanes, la Tonina Jackson, Gori Guerrero, Sujicito, Enrique Llanes. Es decir, toda aquella, pues no solo estrellato, sino una camada imprescindible en la historia de la lucha libre que está por cumplir 90 años a través del Consejo Mundial de Lucha Libre. Oye, entonces creciste, permíteme la expresión, entre los encordados, la lona. ¿Y tú, esto fue como un aliciente para dedicarte a la lucha grecorromana? Sí, totalmente, totalmente. Sobre todo porque desde que tengo uso de razón, estuve en las arenas, viendo a mi papá participar, no solo en la Arena México, en la Arena Coliseo, sino en las arenas de la periferia de la Ciudad de México en ese entonces. Hoy muchas de ellas no existen, pero al fin y al cabo, mi principal elemento como niño fue querer ser luchador, y como adolescentes junto con mi hermano Roberto fuimos a buscar dónde practicar la lucha libre profesional. No la encontramos, pero en el Deportivo Guelatao, que está ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, encontramos la lucha olímpica. Pero creo que dicen que la infancia es destino. Nunca dejamos de ser quienes fuimos.
vamos tratando de evolucionar, pero pues todos, Pedro Eric, seguramente tú lo has vivido y quienes hoy nos están viendo, lo que nos entusiasmó de niños, nos sigue entusiasmando de adultos, y yo creo que eso acompaña nuestra existencia. ¿Y por qué no el fútbol, el básquet, el béisbol, otras cosas? Pues, eso no te lo había preguntado nunca. Sí, no. ¿Por qué no esas? Pues fundamentalmente porque el tema de la lucha fue lo primero que yo vi. Esos rituales de mi papá, de poner sus botas, sus capas, sus batas, todo lo que usa un luchador profesional, y esos rituales se te van enmarcando y sobre todo van siendo parte de esa influencia que tienes a través de toda tu existencia. A mí, la verdad, el segundo deporte que me gustó fue el atletismo. Yo fui corredor de medio fondo, hice 5 maratones. Desafortunadamente, pues todo tiene su cuota y su costo. Llevo 5 cirugías en las rodillas, y pues es algo que ha limitado ese gusto por tener en la carrera pedestre una satisfacción personal muy importante. Pero yo creo que tenía que ser luchador o luchador, no había de otra. Y encima de todo, para beneficio de todo México, de todo el mundo, medallista olímpico. Porque quiero decirles algo a mis compañeros y algunos excompañeros, periodistas, reporteros y todo. A ver, y tú me vas a corregir si sí o si no. El hombre o la mujer que posee una medalla olímpica no es exmedallista, porque si no entramos en una contradicción. Y mucha gente, es increíble que en pleno siglo XXI, en este año 2023, siga habiendo personas, compañeros, que digan el exmedallista olímpico. Efectivamente, el ser medallista olímpico o paralímpico es una medalla permanente, no se suple, por eso cada 4 años hay una edición de Juegos Olímpicos. Y a diferencia de campeonatos mundiales, donde sí son ex campeones mundiales, a nivel olímpico y paralímpico esa medalla se conserva de manera permanente. Tengo que hacer una pequeña pausa, es muy claro breve, que pero sí. Quiero que me digas, que los compartamos con la gente. Este 1 a 1, por eso digo que es distinto. Tú y yo convencemos de esto y hemos convivido de esto. El deporte no está peleado con el estudio, jamás. Totalmente de acuerdo. ¿Regresamos? Claro que sí, claro que sí. Volvemos 1 a 1, Daniel Aceves Villaga. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en este 1 a 1, diferente, insisto, y muy distinto, pero además creo que muy educativo. Totalmente. Estamos de acuerdo, estábamos convencidos de que el deporte no está peleado con la educación, ni viceversa, Dani, porque de pronto hay quienes aseveran que o me dedico a esto o me dedico a otro. Yo creo que no, particularmente, digo, tú eres doctor, tu servidor es un humilde servidor, pero no está peleado todo esto. No, todo lo contrario, y yo creo que es complementario. Complementario, Sí, ambas. por supuesto, tienen que complementarse por 3 razones fundamentales. La primera, el desarrollo de un atleta se ha medido a nivel internacional con estudios técnicos y científicos. Sí. Tiene que ir acompañada pues de una evolución académica. En segundo lugar, el deporte de alto rendimiento es muy efímero. Realmente hay disciplinas a donde a los 21, 23, 24 años ya se perdió las capacidades para tener un rendimiento que atienda campeonatos panamericanos, mundiales u olímpicos o también paralímpicos. Y por otro lado, creo que estamos obligados a tener una perspectiva de futuro. Lo hemos platicado contigo, Pedro Eric, en varias ocasiones, en la tesitura de que hay que tener una filosofía de tener más proyectos que recuerdos. Y eso lo hemos impulsado de manera muy importante con las y los olímpicos mexicanos, con los medallistas olímpicos, porque no podemos quedarnos instalados en la vivencia que tuvimos como deportistas. Tenemos que tener una perspectiva de vida y sobre todo el tema académico pues va a ir acompañando la posibilidad de que tengamos una aportación al deporte de la cultura física, pero también alternativas laborales para sacar adelante a nuestras familias y a nosotros mismos. Por supuesto, y en tu persona está el ejemplo claro, uno de tantos a lo mejor, pero también es cierto que uno de pocos. ¿Tu licenciatura en? Derecho. En Derecho, fíjese, de entrada abogado. ¿Tu maestría en? En Comunicación Organizacional. ¿Ve? O sea, yo no debería estar aquí, pero... No, al contrario. ¿Y el doctorado? Doctorado en Alta Dirección.
Y mi amigo. No. Y mi hermano, además. Por supuesto que ¿Qué sí. desayunaste hoy? Pues yo... ¿Ya desayunaste? No, pues ya desayunamos. Hoy, al igual que en otras ocasiones, a mí no me gusta ni desayunar ni comer solo. Ok. Solo. Ok. No, sí me gusta desayunar y comer, yo por dije, supuesto, bueno, ¿no? está bien que pero, estés esbelto y pero todo. solo no. Ok. Sí, Yo también. ¿sí, no? ¿No? No, yo creo que es algo que, no sé si a los mexicanos o cuál sea la clasificación en este terreno. Sí, coincido. Pero me gusta, sí, no, entonces hoy por ejemplo desayuné con un gran amigo que vive al norte del país, pero que al fin y al cabo pues siempre la compañía hace más grato los alimentos, sea en tu casa, con tu familia, con una amistad o con una reunión de trabajo. Desayuné huevitos a la mexicana. A la mexicana. Sí, muy sabrosos. ¿Te gusta el picante? Me gusta el picante, pero sobre todo el pan, o sea, los bolillos me gusta. Espérate, estás viendo que tienes hambre ahorita. ¿Y luego? Y fíjate que ahí sí que sin mucho respeto a la urbanidad, sí. me gusta hacerme mis pequeñas tortas con los alimentos. Entonces hoy sí agarré. No creo que le metas una torta de chilaquil. Pues de vez en cuando, hermano. Sí, yo creo que hay que darse gusto, porque si no, perdemos, no hacerlo todos los días, pero sí los antojitos y además la gastronomía mexicana son algo extraordinario. Además, entonces sí, a mí por ejemplo las carnitas, los tacos de costilla de carnitas me fascinan. Hemos tenido ahí, que nos invite Alberto Juárez unos chiles en nogada, ¿no? Unos chiles en nogada, ándale, que es temporada. ¿Te gusta? Sí, me encantan, es uno de mis platillos favoritos, muchos, la verdad como de todo. Pero si tuvieras que elegir, a ver, está este, mexicana, italiana y londinense. Mexicana, hermano. Yo creo que los colores, los sabores, los aromas de la comida mexicana no se equiparan a ninguna. Cuando uno tiene la fortuna de viajar por el tema del deporte o por temas laborales, realmente uno valora lo que tenemos en México, y dentro de muchas otras cosas está la gastronomía. Además, los alimentos en México, comparados a otras latitudes, son mucho más baratos, más sabrosos, más frescos. Sinceramente, tenemos un papel privilegiado como mexicanos, y no se diga como mexiquenses, porque al fin y al cabo la comida es muy atractiva, y reitero, he dicho con toda proporción, en muchas ocasiones comparado los precios que hay de los alimentos en cualquier otro país, en México son más accesibles. Oye, ¿y te gusta la música, evidentemente? Sí, por supuesto. ¿Cuál escuchas? ¿Qué escuchas? Yo soy muy retro, fundamentalmente la balada, he sido permanentemente pop. ¿Cómo le llaman? Poperos, ¿no? Somos poperos, sí. Además somos entre generación yo soy X. Sí, yo igual. Generación X, porque ya no somos casi baby boomers. Sí, ¿no? Yo soy del 64, entonces al final del 64 era todavía baby boomers. No, ya quisiera yo, hermano. Pero como siempre digo, soy un joven de 58 años 3/4, hermano. Entonces, me gustó. Sí. Entonces, a mí me gusta mucho José José, Napoleón, Camilo VI, o sea, me instalé en esa época de los 80s. Poco. No sé tocar ningún instrumento, mucho menos cantar. No nací para bailar, pero me gusta mucho. Me gusta mucho la música, y sobre todo este esquema de lo que se fabricó en los 80s, que hoy vuelve a ser vigente, y que al fin y al cabo, al paso de más de 4 décadas, ya vamos para la 5ª década de toda esta música, pues se va retroalimentando, y creo que en ese aspecto siempre uno tiene recuerdos de cuando vas a la escuela, cuando vives tus romances, vives tus decepciones, tus fracasos, porque pues yo creo que es eso. Acabo de escribir sobre fracaso, y fíjate que a mí se me hace un tema apasionante, porque todos fracasamos todos los días, y la gente tiene miedo de decir que fracasa, siendo que es parte de la cotidianidad, parte de la exigencia. No hay ninguna historia de nadie que haya sido exitoso en cualquier campo de la vida que no hubiera fracasado. Entonces, hermano, tenemos que buscar esa determinación y aceptación del fracaso para que este sea de carácter pasajero. ¿Y te parece bien si le añado dejarle de tener miedo al miedo?
Totalmente. Vamos a la pausa, regresamos con el cierre de este 1 a 1 diferente. Daniel Aceves Villagrán, volvemos. Estamos de vuelta para todos ustedes con este cierre fundamental. Miren, yo me la podría pasar, seguramente estoy convencido que Daniel también, más allá de la fraternidad que tenemos todos, de hablar, bueno, nos podemos aquí pasar horas y estoy convencido de ello. Veo con desesperanza, ojalá me des algo de una ramita, algo de esperanza, de ilusión, un México distinto en materia deportiva. Ya no voy a hablar de lo demás porque no me compete. Tampoco el deporte a lo mejor, pero estoy triste. He pasado casi 36 años en el periodismo deportivo y nunca me había tocado una administración pública, en políticas públicas del deporte de esta naturaleza. No sé si estoy en lo correcto, estoy equivocado, ¿cómo lo ves? ¿O qué podemos esperar, Daniel? Pues mira, aquí entre nosotros, creo que lo decías al final del corte anterior, con todo menos con miedo. Y yo creo que tenemos que actuar en un principio básico como individuos, tratar de ser la mejor versión de todos nosotros. Bien. Y rescatar esta imagen de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, en donde México obtiene un primer lugar, en donde 71 mexiquenses participan, ellos ganan 68 medallas y sin duda alguna todo esto va confeccionando una serie de éxitos atribuibles fundamentalmente a las y los deportistas, a sus mamás, a sus papás, a sus familias, que son los principales patrocinadores del deporte en México y el mundo. Los papás. Los papás. O sea, los padres de familia son los principales impulsores del deporte de alto rendimiento y así está acreditado. Perdona que te interrumpa. Sí. O sea, que no se lo enchalequen de pronto las personas de pantalón largo y los que están acá de este lado. Totalmente de acuerdo. Gracias. No, yo creo que aquí hay que hacer un reconocimiento y como un acto de elemental justicia a las familias. Por supuesto, hay institutos del deporte en entidades federativas. Hay méritos, por supuesto, en áreas del Comité Olímpico Mexicano, en áreas de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Pero que no se cuelguen los logros. En algunas federaciones deportivas también hay méritos, porque tampoco podemos generalizar. Sí. Pero creo que lo importante y el mensaje que nos han estado dando, que ante tiempos adversos, los deportistas mexicanos se han sobrepuesto y hemos conocido historias realmente lamentables, ¿no? De restricción de becas, de otorgamiento de apoyos, de esta no solo desatención, ¿no es violencia? Sino, pues yo creo que es un descuido y una hostilidad que no debería de existir para las y los deportistas de nuestro país, ni a nivel municipal, estatal y menos federal. Así que, Pedro Eric, yo creo que tenemos que quedarnos con ese mensaje. Yo creo que tener un optimismo fundamentado en lo que estamos viendo, en este esfuerzo de estas jovencitas, de estos jóvenes que están haciendo un papel extraordinario a pesar de la falta de apoyos y a pesar de políticas públicas que trasciendan y que nos hagan ser el país que realmente somos en el concierto internacional. ¿Quiénes somos? Somos la 15ª economía del mundo, somos el 10º país más poblado del mundo, el 10º, ya por encima de Japón, hace apenas encima de Japón. Wow. Somos el 14º más extenso del planeta, somos uno de los 3 países con mayor biodiversidad, con una riqueza cultural extraordinaria, y creo que a pesar de los problemas somos una nación extraordinaria. Entonces el deporte y la cultura física tienen que aportarle a México para la paz, para el desarrollo, para la cultura, para la economía y sobre todo para algo muy importante, Pedro Eric, que tú y yo en la fraternidad hemos platicado: el atender las enfermedades no transmisibles como la diabetes, hipertensión, cardiopatías, obesidad y sobrepeso, algunos tipos de cánceres que de manera preventiva tienen que ser sujetos de una activación física y de una promoción del deporte. Entonces creo que hay mucho por hacer.
tenemos que tener en esta visión no solo claridad de estas políticas públicas, sino incorporar el sector público y privado para realmente tener resultados medibles y tangibles. En efecto, porque además también, lamentablemente, somos el país en primer lugar en obesidad, pero ya no solamente en niños, sino en adultos jóvenes y mayores, y podemos seguir. Por eso hay que erradicar este tipo de situaciones. Daniel Aceves Villagrán, en este momento somos 32 entidades, ¿no? Así es. Vaya, porque la Ciudad de México ya se considera y cataloga como tal. ¿Dónde te gustaría vivir si no fuera en la capital de la República Mexicana? ¿Lo has pensado? Sí, por supuesto. A mí tengo varias opciones. ¿Una? Me gusta el Estado de México, me gusta Aguascalientes, me gusta a Guadalajara. Y la verdad hay varias entidades federativas. ¿No te gusta Mérida? ¿Mandé? No, el calor no me gusta mucho. O sea, con esas dimensiones. Sí, con esas dimensiones. Creo que el mejor lugar para vivir es donde tengas oportunidades de crecimiento personal y familiar. ¿Te gusta la playa? ¿Mandé? Sí, me gusta, me encanta, pero sí creo que el lugar lo hace uno. Yo creo que eso es fundamental. Cuando tú vas a lugares en donde sientes que no eres aceptado, que no eres valorado, tienes que buscar otro escenario, porque al fin y al cabo hay parábolas que ahorita no nos va a dar tiempo de contarlas, pero que al final y al cabo representan que cuando no eres valorado, pues tienes que buscar un escenario y un grupo social distinto donde puedas aportar, pero donde también te aporte. Séneca decía, bueno, y eso dicen los libros y todo eso, que tener un amigo es tener un hermano. Vean ustedes, esto se trata de esta fraternidad. Totalmente. No lo estoy inventando, está ahí escrito. Digo, por ahí me he dado a la tarea de leer, tengo ahí algunas consideraciones. Yo quiero agradecerte esta oportunidad de tratar con el ser humano. No, muchas gracias. Con el deportista, con el amigo y con el hermano. O como decimos en mi barrio, no sé en el tuyo, pero en el mío decimos carnal. Entonces, ¿también? Te agradezco por todo lo que nos aportas y nos das y nos seguirás dando. No, muchas pero te encargo una cosa. La que digas y manda. Aquí a nombre de este 1 a 1 que es diferente, transmítelo esto, llévalo, rescata, ayúdanos o ayudémonos. O como dices, fortalezcamos y sigamos enalteciendo la cultura física, el deporte, la recreación, el ocio, la diversidad, todos. ¿Lo hacemos? Totalmente de acuerdo. Miren, ahí está. Esto es un 1 a 1. ¿Algo que desees añadir? Pues, ahí está tu cámara. Bueno, pues fundamentalmente agradecerte mucho. Creo que lo trascendente es que promovamos temas de los valores olímpicos, el respeto, la paz, la excelencia, la inclusión. Son elementos que tenemos que seguir no solo promoviendo, sino sobre todo haciendo congruentes con lo que es cada una de nuestras existencias. Así que 1 a 1, muchas gracias. Yo soy Pedro Eric Fuentes, a nombre de todo el equipo de producción, muchísimas gracias. Daniel Aceves Villagrán, 1 a 1. Hasta la próxima.